Buenas noches. Los trabajos en las obras del embalse de Illesa acumulan retrasos y no se espera que se terminen al menos hasta finales de 2016. Analizaremos con nuestros invitados la marcha de estas obras que no se han intensificado en 2 años y medio, a pesar de que el ministro Cañete dijese que estarían acabadas en 2015. Hablaremos además de la nueva ordenanza municipal sancionadora sobre el espacio urbano que ha aprobado el Ayuntamiento de Zaragoza y que sustituye a la ordenanza cívica. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche, en esta mesa de redacción, Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Morte, empresario. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Juan Martín, portavoz de Junta. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esos retrasos en los trabajos del pantano de Illesa. Parece ser que desde hace 2 años y medio está aprobado el presupuesto definitivo. Sin embargo, no se han intensificado la marcha de las obras y el plazo que en un principio se había dado de 2015 no se va a poder cumplir. La Che habla de que como pronto podría estar en 2016, pero no descarta retrasos mayores todavía. ¿Qué es lo que está pasando con Illesa? ¿Por qué acumula estos retrasos? ¿Por qué no se intensifican las obras? Juanjo. Tanto el Ministerio como Confederación Hidrográfica afirman que no es debido a problemas técnicos. Ya sabéis, o ya sabemos, el famoso desprendimiento en la ladera, la alarma que cundió, ¿no? Puede ser que haya en el fondo problemas técnicos todavía sin resolver. Puede ser, resulta más creíble que es un bocado para Hacienda muy apetitoso. Estamos hablando de una obra de unos algo más de 300 millones de euros. Por tanto, la no ejecución significa un posible ahorro anual de unos entre 50 y 100 millones de euros. Es una partida sustanciosa para el no ejecutarla, el que quede un remanente para el tesoro público. Ahora bien, estamos hablando de una obra que ha sido un ejemplo de controversia y de acuerdos ya desde el 92, si no me equivoco, que se incluyó en el Pacto del Agua. Luego ha sufrido diversos cota media en el 2004, si no me equivoco, fue el acuerdo. Aprobación finalmente de este proyecto en 2011 y ha sido muy controvertida porque se han encontrado los intereses de regantes, agua de boca de la ciudad de Zaragoza y la conservación del medio ambiente, incluso con una posición muy beligerante del propio Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Zapatero. En fin, es una obra que se ha expuesto a muchas incertidumbres, las actuales, que pueden ser técnicas o presupuestarias, indican que en el 2016 no la vamos a ver. Tiene razón
razón Juanjo cuando habla de una cierta controversia en el tema de IESA desde el inicio, ¿no? La opinión pública, los ciudadanos que no estamos metidos ni en política ni tenemos una responsabilidad frente a los votantes, pensamos que lo de IESA es una complicación, pero una complicación política, ¿eh? Yo no creo que haya nada. Sin embargo, esa misma opinión pública que piensa que es un tema contumaz y que no acaba de aclararse nunca, piensa que el agua es necesaria y piensa que embalsada para usarla cuando hay sequía es razonable, y piensa que la industria, la agricultura y los ciudadanos la necesitan, y piensa que desde que el Ayuntamiento de Zaragoza coge parte del agua de IESA, bebemos agua sin cal, que no es malo para la salud, creo yo, ¿eh? Y piensa que en definitiva esas obras que la opinión pública piensa que son muy importantes para mantener un elemento de convivencia razonable, deberían hacerse rápidamente, pero quien tiene que gestionar todos esos pensamientos que ha dicho yo, y piensa son los grupos políticos. No sé en qué están pensando ahora. Parece que se va a estancar todavía. Decía Juanjo que en 2016 él no cree que vaya a estar, pero es que el Heraldo de Aragón publicaba hoy que tal y como se van cumpliendo, se va ejecutando ese presupuesto, que faltan 141 millones, podríamos estar 10 años. O 15 perfectamente, entre otras cosas porque es una obra mal planificada, mal ejecutada, y por otro lado es una obra que es absolutamente innecesaria, porque bajo las premisas que planteaba hace un momento Jesús, la construcción de un pantano, pues yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Es decir, si tú tienes una demanda de agua para riego y para boca de 10, vamos a suponer que sea de 10, pues lo normal es que hagas un pantano para una demanda de 10, no que hagas un pantano para una demanda de 1000, que es lo que es IESA. IESA es un pantano que no está ni pensado ni diseñado para los riegos de las Bardenas y del Ebro Medio y del consumo de agua de Zaragoza, sino que está sobreestimado para poder satisfacer futuras demandas de agua en otros puntos que no sean la cuenca del Ebro. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente en la época de la ministra Narbona, lo dicen la mayoría de los científicos autorizados. Y luego hay que resolver varios equívocos. Para el agua de boca de Zaragoza no es necesario requecer IESA para nada. En ningún
eso. De hecho, ahora mismo Zaragoza se está abasteciendo de agua de Illesa sin recrecer ni un solo centímetro, porque se ha abierto la loteta, aquí está Illesa, que hay una acequia, que es la acequia de Sora, que comunica con la loteta se llena de agua y se manda a Zaragoza y a toda su área metropolitana agua de Illesa. Lo que pasa es que en este momento hay problemas de suministro. Ha habido momentos de bajada de suministro en la zona de Rigos de Bárdenas, y el Ayuntamiento de Zaragoza combina el agua de Illesa con el agua del canal, ¿vale? En segundo lugar, es imposible que en muchos años los ciudadanos de Zaragoza y los del área metropolitana veamos agua sin cal, porque ese agua, cuando entra desde la loteta, entra en la red de suministro del Ayuntamiento de Zaragoza y tiene que pasar por kilómetros y kilómetros de tuberías y tuberías que tienen depósitos de cal históricos desde hace años y años y años y años. Entonces, evidentemente, va depositándose y va cayendo cal en el agua y se va clorando, y evidentemente maneja y llega a los grifos con un nivel de impureza menor que si fuese del canal, pero con un nivel de impureza y con cal alto. Y luego hay un elemento, yo creo que es central en todo esto. ¿Y esto quién lo paga? Es decir, porque la Directiva Marco del Agua lo que dice es que quien se beneficia de una obra de este tipo, de las obras hidráulicas, la tiene que pagar. Si el pantano, como acabo de decir, de Illesa no es necesario para el suministro de agua de Zaragoza y hay una resolución de la Unión Europea que dice que los ciudadanos de Zaragoza no tienen que pagar el recrecimiento de Illesa, no es un debate, lo ha dicho la Unión Europea, lo tienen que pagar los agricultores. Yo creo que si los agricultores les dicen que tienen que pagar más de 200 millones de euros de recrecimiento de un pantano que no es necesario, porque podrían suministrarse con balsas laterales, probablemente pondrán el grito en el cielo. Por eso nadie en el Ministerio de Medio Ambiente se atreve a hacerlo públicamente. Juanjo, es innecesario, como dice Juan. Hay un dato que es objetivo. En primer lugar, el primer proyecto de Illesa hablaba de 1.500 hectómetros cúbicos o algo más de 1.500. Luego hubo un acuerdo con mucha presión de los regantes que les bajó a 1.000. Es decir, yo creo que perfectamente sería posible mantener algunas de las posiciones que hubo en esa mesa del agua, que 1.000 lo juzgaban excesivo. Sí, yo creo que hay una gran presión de los regantes para llegar hasta 1.000, pero con los 500 creo que actualmente tiene unos 400, 500 hectómetros cúbicos para satisfacer necesidades de boca de agua de Zaragoza, puede ser suficiente.
literatura no me atrevo a mantener una opinión muy firme, soy bastante profano, pero es cierto que existen alternativas al propio recrecimiento. Yo, si me permites muy rápidamente, es que técnicamente para satisfacer el agua el agua de boca de Zaragoza y de toda su área de influencia se hizo la loteta. Y se acumula agua en la loteta, que es una balsa lateral más grande, y llega a suministro sin ampliar y sin recrecer. Es que técnicamente hay planteadas alternativas para hacer balsas laterales de menor tamaño que la loteta para suministrar a los regantes de la Bardena y del Ebro medio y alto. Lo que pasa es que aquí hay gente interesada en que tengamos una acumulación de agua por encima de la demanda de Aragón, por encima de la demanda de Aragón, para trasvalarla a otros puntos. Y esta es la realidad de IESA. Y por eso se está gastando la fortuna. O sea, no hay ninguna obra hidráulica en toda España, ni la ha habido del coste de IESA. Ni una. ¿Por qué? Muchos años mantuvo una objeción muy seria y ojo, estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de un partido que apoyó en la mesa del agua. A mí, desde fuera, creo que buena parte del costo que está ahora en IESA viene de esa controversia. Pienso yo que a lo mejor no estoy de acuerdo. Que no viene de la controversia. Que a lo mejor no es verdad. Creo que hay determinados grupos políticos, por ejemplo, el tuyo, que se niega a la ampliación de esa más por impacto medioambiental que por otra cosa. Por las razones que acabo de decir. Pero sin embargo, el sentido común me dice que Aragón tenga una gran reserva de agua para el futuro, a mí no me parecería mal. ¿Pero para qué? ¿Para qué el agua? Dices tú, para trasladarla a otras cuencas. Eso vale tantísimo dinero que será imposible. Por eso, bajar el pico arriba, vamos a tener una gran masa de agua para nosotros, ¿pero para qué? Porque llevarla a otras cuencas, la pregunta es, eso no va a ser posible nunca. A todos nos gusta mucho la cerveza. Vamos a acumular cerveza para 7 vidas de toda la población. La pregunta es, esto nos cuesta 400 millones de euros y probablemente nos costará mucho más. Se nos está cayendo una ladera entera haciendo este pantano. Y la pregunta es, ¿esto para qué es? Porque nos estamos metiendo en una inversión socialmente muy importante para algo. Si la demanda de agua de boca de Zaragoza está cubierta, por cierto, Zaragoza cada vez consume menos agua de boca porque su red es más eficiente. Si los regantes cada vez, lógicamente, tienen un sistema de riego más eficiente y cada vez consumen menos agua, y se garantiza con envases laterales, ¿por qué
estratégico. Insisto en que no viene mal que Aragón tenga la superficie, que no es la mayor de España, ¿verdad? Que hay otros pantanos más grandes que el de Illesa, tan cerca, y para que Aragón se pueda suministrar agua en un momento de posibilidad de escasa agua en los ríos, ¿no? Bueno, lo que está claro es que las obras continúan, los plazos es lo que no sabemos muy bien cuándo van a ser, seguro que se alargan. Vamos a cambiar de tema, hablamos de una cuestión municipal. Hoy se ha aprobado una nueva ordenanza, municipal sancionadora sobre el espacio urbano, que viene a sustituir la ordenanza cívica, que se ha derogado también hoy. Juan, ¿en qué consiste esta nueva ordenanza y qué es lo que cambia con respecto a la anterior? Bueno, pues cambiaron un elemento sustancial. Nosotros estuvimos en contra en su momento de que hubiese una ordenanza cívica, y lo que planteábamos es que se modificase en cada una de las ordenanzas parciales que había en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, que había que condenar y había que castigar las conductas incívicas en los parques, en el viario urbano, en el conjunto de la ciudad, pero lo que no tenía sentido es sacarlo de la ordenanza reguladora de los parques y jardines, de la ordenanza reguladora de las vallas publicitarias, de la ordenanza reguladora, para hacer un solo paquete y que se quedase aquello desde el punto de vista jurídico desarmado. Y también nosotros nos negamos, en el otro lado, en el lado contrario, nos negamos a que las conductas incívicas no tuviesen una sanción máxima y, por supuesto, una mínima. Y en el último proyecto de ordenanzas que se planteó desde el gobierno no había sanción mínima. Es decir, nosotros, por explicarlo, por decirlo muy gráficamente, no podía ser, nosotros no compartíamos la idea de que alguien destrozase un banco, quemase un contenedor o arrancase una farola y que quedase al criterio de quien levanta la sanción y instruye el procedimiento, que no tuviese ningún tipo de sanción. Nosotros queríamos que evidentemente hubiese un máximo y un mínimo de sanción. Ese tipo de cuestiones se han puesto encima de la mesa y se han planteado para que evidentemente se graduasen las sanciones, y creemos que ahora que se va a plantear que va a haber una regulación por cada una de las secciones que sean necesarias, es decir, parques y jardines, limpieza pública, cada una de ellas, creemos que es una buena ordenanza. Y de todas maneras, también es una muy buena noticia que la ordenanza en este momento esté saliendo por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Pero para terminar, hay una cuestión que desde Junta Aragonesista nos hemos negado en redondo desde hace meses, y es mandar el mensaje a la ciudadanía que destrozar lo que es de todos puede salir gratis. No puede mandarse ese mensaje a los ciudadanos. Quiero decir, nosotros creemos que el mensaje que hay que mandar es que lo que es de todos lo tenemos que proteger entre todos, y el que lo rompa lo paga. Además, en una semana esta pasada en la que ha habido diferentes
Si hablamos que una ordenanza de este tipo, las ordenanzas en general, su finalidad es la protección de la ciudad y de los ciudadanos. Yo creo que la ordenanza del 2008, que además en el momento en que se hizo, quizá insistió demasiado en una imagen de la ciudad que quería ser y presentarse al exterior del 2008, pecaba no tanto en la protección de los ciudadanos como en la amenaza excesiva para los comportamientos incívicos. Coincido con Juan, evidentemente los comportamientos incívicos han de tener una sanción, es una parte de la ordenanza, pero creo que insistía más, desorganizando además el conjunto de las ordenanzas, insistía más en elementos represivos, se subían las sanciones, simplemente una subida de sanciones no significa que se proteja más. Yo creo que la actual es mucho más equilibrada y que la actual significa el que se refiere a elementos que son incomparables, como es la publicidad exterior y la limpieza, pongamos por caso, ¿no? Que no tienen por qué compararse. Yo creo que es una ordenanza que sí que recoge mucho mejor el espíritu de cómo un ayuntamiento ha de regular la vida pública en la ciudad. Ahora queda comprobar si será efectiva frente a los casos de vandalismo. Eso no depende de la ordenanza. La ordenanza se llamaba la ordenanza antibotellón. Sí, que el ejemplo es que no sirvió absolutamente para nada. Yo me refería más a la forma que al fondo bien venía la unanimidad en algo tan importante como es la preservación de la convivencia entre los ciudadanos, que por culpa de 10, 15 o 20 o 60 gamberros estamos continuamente convulsionados. O sea que felicidades al concejo por lo que ha hecho. Yo creo que merece la pena. Yo hace muchos años iba a Múnich a la fiesta de la cerveza, por hacer eso que sí que vosotros dos conocéis, por amor a la cerveza, y por Múnich en las plazas, ¿verdad? Yo vi a policías multar porque la gente tiraba un papel al suelo. Denuncia, no sé, no me acuerdo que era, si eran 15 marcos, 20 marcos, 30 marcos, y aquí se ha estado muy prudentemente, se ha sido incapaz de las administraciones, en este caso locales, de conformar una ordenanza que por lo menos impidiera en algunos casos a que los gamberros destrozaran, como muy bien dice Juan, lo que es nuestro. Yo ayer fui con mi mujer desde Plaza de España hasta el Parque Grande, y sentía dolor ajeno. No había ni un solo banco de los verdes que no estuviera pintarrajeado. Ni uno solo. Es que los conté. Vamos, a ver si hay alguno. No encontré ninguno en blanco. Pero ¿cómo es posible? Luego, si esa ordenanza va a servir
para parar un poco a esta gentuza, a mí me parece bien. Y hablamos de cosas diferentes. No se está sabiendo hacer uso desde lo público del espacio público. No, por eso al final son 40 en pero no son más de 40. Por eso, o 40. por eso buena parte del comportamiento privado, sobre todo los chavales más jóvenes, significa el reivindicar un mal uso del espacio público, porque no se está sabiendo hacer un buen uso de lo público desde las administraciones, desde la política, etcétera, etcétera. Esa reacción de pintar, de apropiarse de un parque en el Botellón, etcétera, etcétera, esa es una reivindicación que al mismo tiempo lleva un elemento de protesta contra el mal uso de lo público que se está haciendo, y no voy a los tópicos de la corrupción, etcétera, etcétera, pero algo tiene que ver con eso, ¿eh? Algo tiene que ver. Aquí no hablamos, no es lo mismo. Han sido bastante prudentes, no es lo mismo pintar a la hora de salir a la opinión no es lo pública mismo que quemar un con contenedor. un régimen sancionador de aquellos que no cumplen con los deseos de convivencia de todos los demás. Fíjate, Se ha sido muy prudente. yo creo que es un fracaso. Es un fracaso. Pues yo creo que tiene razón. cuando tienes que llegar al punto de tener que coger a alguien que acaba de, yo qué sé, destrozar un árbol, un seto, una mesa, lo que sea, es un fracaso. Pero tienes que sancionar, porque el esfuerzo lo tenemos que hacer todos como sociedad mucho antes. Es decir, que tienes que aprender, todo el mundo tiene que aprender a que lo que es de todos es casi más importante que lo Que es lo que es uno suyo, porque esto es de todos. Entonces, en la medida que no funciona la educación cívica, en la medida que no funciona los mecanismos de educación social, pues evidentemente la sociedad se tiene que proteger y tiene que buscar un mecanismo de sanción para la gente que al final no le entra en la mollera este tipo de cuestiones. Pero yo creo que es un fracaso. Yo creo que es un fracaso colectivo. Yo espero que ayude, pero yo también espero que ojalá sean el menor posible de las sanciones y en la menor cuantía posible, realmente. El año pasado, en 2013, aumentaron las sanciones un 7,8% con la anterior ordenanza. Se van a cobrar esas sanciones. Se están cobrando, se están cobrando, porque generalmente, lo digo porque nadie piense que es difícil de cobrar, porque en unos casos, en las sanciones más graves, se están yendo a medidas sociales compensatorias, es decir, a horas de trabajo a la comunidad, que se sustituye, y en otros casos, también hay que decirlo, los padres y las madres en general, pues evidentemente cuando reciben una notificación de este tipo de conductas de sus hijos, la verdad es que tienen un efecto en la propia familia, en la mayoría de los
casos y en la persona que los ha hecho absolutamente disuasorio. Vamos, y yo conozco unos cuantos casos, y bien cercanos además. Bueno, vamos a hablar de otros actos vandálicos que se han sucedido estas últimas semanas en diversas ciudades españolas, también en Zaragoza, después de esas concentraciones en diversos lugares de España. En principio empezó para apoyar a los vecinos de Gamonal, se han ido extendiendo por el resto de ciudades y tras las concentraciones hubo ciertos altercados en los que salió la policía y ha habido en ocasiones cargas policiales, se ha criticado la actuación policial. ¿Cómo veis estas protestas ciudadanas de estos días y esta actuación de la policía? ¿Ha habido excesiva digamos, presión policial, como critican desde algunos foros? Esta mañana estaba hablando con unos amigos de este tema y uno de ellos me decía, hombre, es que un policía impone. Y claro, digo, hombre, pues ya les diré, le voy a recomendar al delegado del gobierno, al señor alcalde, que los lleve en Meiba y en camiseta, para que no impongan tanto. En Meiba, en pantalón de deportes, que tú eres joven, vale. Tú eres joven y no... Perdón. Era una marca, pero que no como nombre incluso no entendía. Bueno, pues yo mi recomendación es una cosa seria, pero no me queda más remedio que hacerlo con un poco de sonrisa, ¿no? Pues eso, me iba y camiseta para que no impongan tanto. Ahora yo, quizá para simplificarlo, aunque este tema no se debería simplificar nunca, ¿qué es primero? ¿El adoquín contra el comercio o el porrazo de la policía? Me gustaría saber cuál es lo primero. Yo fui testigo. No. Me gustaría que yo no me refiero a la manifestación del sábado, no, ni nada. Y eso quiere decir que la gente no se va a manifestar. Por Dios, ¿cómo no se va a poder manifestar? Pero hay que manifestarse dentro de un orden, ¿no? Yo, cuando hablan de estado policial, que ha habido quien lo ha dicho, yo lo he oído en la radio, estado policial, hombre, el estado policial es el de Ceausescu. Yo creo que en España no hay un estado policial, que queréis que os diga, a lo mejor estoy equivocado y efectivamente hay un estado policial. O el estado policial incluso es Estados Unidos, que el que la hace la paga y además inmediatamente, y luego Dios vendrá con la receta, la que sea, ¿no? Bueno, en definitiva, yo no tengo nada que objetar a la libertad de manifestación. Yo creo que este país debe valorar los elementos democráticos de que la gente se manifieste, pero hay que tratar de establecer un sistema que no permita que todo se convulsione
consecuencia de que alguien reclame unos derechos manifestándose. Eso es lo único que digo. Hay en los últimos 30 años, hay varios miles. Yo asistí a manifestaciones y no ha pasado nada. Miles cada año, excepto. Y lo que no varía nunca es los que convocan, que lo convocan pues un porcentaje altísimo, con solamente para reivindicar, pero no para alterar el orden público, y la policía que son profesionales. Y como reciben órdenes. Yo fui testigo, estuve el sábado por la tarde en la calle Don Jaime y vi un comportamiento de las fuerzas de orden muy profesional al servicio de una consigna. Hay que hacer rehenes. Es decir, eran acorralar a grupos pequeños hasta conseguir que alguno respondiese para poderlo detener. Y así lo estamos viendo que en las últimas manifestaciones continuamente se cogen a 4, se cogen a 5, que los tienen que soltar al rato porque simplemente ha habido resistencia a la autoridad. Pero se está creando un estado de opinión de que quienes convocan la manifestación lo hacen con el ánimo de alterar el orden público. Juanjo, yo creo que eso... Que esa es la lectura que les está Yo creo que esa orden no la puede recibir la policía. Creo yo... El agente que bueno, intentó que vive en otro país. está viviendo en otro país. El agente que intentó desalojarme de la acera, que simplemente circulaba por la acera de Don Jaime, me dijo, es que esta calle tiene que quedar limpia. Eso no es un comportamiento de la Policía Nacional en la calle de Don Jaime, con 200 chavales, con 200 tipo de manifestaciones sin policía, ¿sabes lo que pasaría? Pues lo pasará lo que pasa en la gran mayoría, que no ocurre que nada. no pasa nada, que no pasa ocurre nada. Porque la gran mayoría de las manifestaciones hay pues un coche de policía, dos Dime coches el de policía. motivo y te diré si va a pasar No, algo. pero yo creo de verdad que hay un exceso honradamente de policía últimamente en las manifestaciones, lo digo con sinceridad. Es que este sábado no lo sé, pero el sábado anterior había más de 50 furgonetas de policía en una manifestación convocada, en una concentración que no está autorizada y que no llegó a producirse. Identificando a todo el mundo que hace que se pasaba. Entonces, es una cuestión, tú muchas veces haces imprecaciones en dirección hacia el sentido común y aquí el sentido común dice que tiene que haber un equilibrio entre las dos partes y dice que la presencia policial, si la hay, tiene que ser muy discreta, tiene que pasar desapercibida. 50 furgonetas, pero es más, toda la, como se llame, unidad, que no sé cómo se llaman estas cosas, del Logroño, aquí en Zaragoza. Y con los fusiles al aire. En una ciudad que no se caracteriza ni de lejos por tener conflictos en las manifestaciones. A mí me parece que hay
hay una consigna de intervención de la policía. Como mínimo, hacer la ley. Como mínimo, derecho a alguien a hablar de que estamos en un estado policial. Cada uno, no, pero eso ya cada uno es propietario de sus palabras y de sus silencios. Sí. Yo no he hablado de estado policial. No, Yo lo que digo, digo no, ¿de quién ha hablado? ¿De quién ha hablado? que no, y también te digo una cosa, a mí me enoja, Por cierto, el único herido en la manifestación es un policía. ya, pero a mí me enoja profundamente que en una manifestación que sobre un asunto de importancia convocada por mucha gente con el esfuerzo colectivo que supone para miles de personas, de lo que estemos hablando sea de la carga de la policía, porque no es lo importante, es el motivo de la concentración de la manifestación, no la presencia de la policía. Y llevamos una semana y media que el protagonista de esto es el gobernador civil. El delegado del No, gobierno. perdón, me he equivocado, se pensaba en otras épocas. Pensaba en otras épocas. Por eso. Bueno, si os parece, dejamos aquí el debate, se nos